¿Pudieron ver lo que les dejé en el sitio? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el viernes que viene, que probablemente haya paro, por lo que escuché, pero en realidad nosotros lo que tenemos es la publicación del trabajo práctico? Entonces ya en principio no había clases, digamos. La idea era que tengan ese día para mirar el trabajo, ¿sí? O sea, el viernes que viene, no, el martes hay clases. ¿El martes? Sí. El viernes que viene subo el trabajo práctico y el lunes, perdón, el martes siguiente es una clase de consultas sobre el trabajo práctico si tienen consultas, ¿sí? Entonces, el viernes haya paro o no, no cambia mucho porque se publica el trabajo práctico nada más. Genial, profe, eso significa que está tal cual como sigue en el campus, o sea, lo que está en el campus no se modificó. No, Listo, gracias. para que sea más simple. Por eso armé la clase esa sincrónica, ¿sí? Y la entrega, sí, tienen una semana. Por otro lado, ay, me olvidé de subirlo, creo. Yo les voy a subir un cuadernillo. Espérenme un segundo. Sí. Eh, hoy en un ratito, mañana en la mañana, voy a subir un cuaderno. No se me va la tos, perdón. Sí, qué tortura la tos. O en un rato o mañana subo un cuadernillo de actividades sobre este tema que vamos a ver hoy. Porque como el parcial es domiciliario, la idea es evaluar algo que sea de aplicación. O sea, no les quiero preguntar qué dice Popper, ¿sí? ¿Qué dice no sé quién? Eh, y una cosa que se puede evaluar es lo que vamos a ver hoy. Por eso le vamos a dedicar 2 clases y además les dejo esto para que hagan prácticas, ¿sí? ¿Empezamos, les parece? ¿Por qué me dice para compartir audio, comparte una pestaña? Perdón, quiero después compartirles un audio. Mm, Creo que solamente tenés bueno, que marcar, compartir también el audio de la pestaña, o sea, cuando... sí, pero tengo que compartir una pestaña. Bueno, no importa. Ahora es un problema para dentro de un rato. Todavía no es un problema. Ahí empiezo, ¿eh? Déjenme ver si encuentro algo que quiero. Después les voy a compartir. Ahí está. Ahí está. Bueno, después se los comparto en YouTube, un videito que les quiero mostrar. Ok, lo que vamos a ver hoy es el método hipotético deductivo. ¿Sí? Todavía estamos en el mundo de la filosofía clásica de la ciencia, ¿no? Tratando de entender cómo pensaron la ciencia
principios del siglo XX, y yo les decía que eso implicaba tres cuestiones fundamentales. Una es una concepción de teoría, que la estuvimos viendo la vez pasada, una concepción de explicación y una concepción de método. ¿Sí? Lo que les quiero contar hoy es la concepción del método, ¿sí? Que es el método hipotético deductivo. Puede ser que alguna vez hayan visto el método hipotético deductivo, si tuvieron alguna materia tipo pensamiento científico o algo por el estilo en el secundario, probablemente lo hayan visto. El método hipotético deductivo en general se lo ve en materias de metodología de la investigación y cosas por el estilo, porque es algo que de hecho se usa, ¿sí? O sea, lo usan los científicos y en realidad lo usa cualquiera que revise creencias en base a evidencia, ¿sí? Qué sé yo, el plomero, si tenés una pérdida de agua en el techo de tu cocina, lo que hace es proponer hipótesis y contrastarlas, ¿sí? Y no lo sabe, pero está utilizando algo muy parecido al método hipotético deductivo, ¿sí? Eh, el punto es que los autores de principios del siglo XX pensaban que este era el método de la ciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que era el único método de la ciencia. Y que solamente hacían eso los científicos, aplicar el método hipotético deductivo, ¿sí? Y eso es cuestionable, como vamos a ver. Pero empecemos a verlo antes de cuestionarlo. Vamos a verlo con un ejemplo, que es un ejemplo sacado de un libro de Klimovsky que se llama Las desventuras del conocimiento científico. Y el ejemplo con él presenta este método es el de los salmones. Saben que los salmones nacen en lagos. Después de nacer bajan por los ríos, viven en el mar, y cuando tienen que desovar, los salmones hembras remontan el río y desovan en los lagos. ¿Habían escuchado eso? Y se mueren. Pero no en cualquier lago, sino en el lago en el que nacieron. ¿Sí? No es que se meten por cualquier río. Entonces, un posible problema científico que... Les voy a decir algo, ustedes me van a decir, ¿por qué si yo estoy haciendo ciencias sociales me pones un ejemplo de salmones? La respuesta es porque es muy sencillo, ¿sí? Y no es tan fácil encontrar ejemplos tan sencillos en otras áreas, ¿sí? De hecho, no es un ejemplo de biología, vamos a ver que es un ejemplo de biología muy sencilla, ¿sí? Porque la idea es que no se confundan con el ejemplo y que le presten atención al método, ¿se entiende? Entonces, la pregunta que queremos contestar es cómo reconocen el camino a donde nacieron los salmones, ¿sí? Pero la pregunta sencilla, que es por medio de qué sentido, ¿sí? No la pregunta más compleja que implica, no sé, neurociencias. Porque los salmones hacen esto es que no tenemos en Argentina salmones, ¿no? Porque las fuentes de los ríos son muy largos. Están muy lejos la fuente de los ríos del mar. Y sí hay en Chile, que son cortitos. Bien. La primera cuestión que hay que los filósofos de la ciencia del principio del siglo XX tenían en claro y que está bueno tener en claro es cuál no es el método científico, ¿sí? Hempel, que es un empirista lógico, caracteriza a esto que voy a presentar como inductivismo estrecho, que es un inductivismo ingenuo, ¿sí? Según este inductivismo, lo que tiene que hacer un científico es ir a la experiencia sin ninguna hipótesis preconcebida, porque ir con hipótesis preconcebidas sería como ir con prejuicios, ¿sí? Como ir sin estar dispuesto a aprender de la experiencia, ¿sí? Entonces, la idea es que el primer paso sería observar y registrar todos los hechos. El segundo sería analizarlos y clasificarlos. El tercero es derivar inductivamente generalizaciones, leyes. Y recién el cuarto es contrastarlos. ¿Alguna vez
¿Vieron algo, o sea, una descripción así del método científico? En la escuela, en el secundario. Bueno, ¿por qué es ingenuo esto? Lo primero sería, ok, tenemos que solucionar el problema de cómo los salmones reconocen el camino a donde nacieron, ¿sí? Voy con una libreta y una virome y anoto qué. ¿Y ¿Qué cuántas observas? cosas observo? El salmón, nada. Pero anoto la posición de las estrellas, el pH del No, no, agua, eso es la auxiliar. dirección del viento. Me fijo cuál es el sistema que gobierna en Chile. Perdón, pues viajé a Chile, porque acá no hay salmones. ¿Cuál es el sistema de gobierno del momento? ¿Cuántos posibles hechos podría anotar en mi libreta? ¿Infinitos? Por supuesto, el inductivista estrecho me va a decir, no, tenés que anotar los hechos relevantes. ¿Y cómo sabes cuáles son los hechos relevantes para el que los salmones reconozcan el camino o no? Y la respuesta es porque tenés una hipótesis preconcebida. ¿Sí? Es imposible ir a la experiencia sin una hipótesis preconcebida. Aunque sea vaga y abstracta, ¿se entiende? Digamos, si no anotás las posiciones de las estrellas, es porque tenés la hipótesis preconcebida de que los salmones no van mirando las estrellas. ¿Sí? Entonces, el primer paso no se puede llevar adelante tal como lo pensaba el inductivista. Y el segundo, es posible, ¿de cuántas formas podés clasificar esos hechos que anotaste? De infinitas formas. O sea, dado un conjunto finito de datos, tenés infinitas formas de clasificarlos. ¿Cuál es la clasificación que elijas? También va a tener que ver con una hipótesis preconcebida. ¿Sí? Básicamente lo que le dice Hempel al inductivista estrecho es que no podés ir a la, a la experiencia sin hipótesis preconcebida. ¿Sí? Eso es una fantasía que no se puede realizar. ¿Sí? Y quizás el tercer punto sea el como más interesante, porque se acuerdan que yo les contaba que los empiristas lógicos al principio tenían esta idea de eliminar los términos teóricos, ¿no? Sospechaban de los términos teóricos porque eran empiristas, y los empiristas piensan que no hay nada en el conocimiento que no esté en la experiencia. ¿Sí? Y sin embargo, digamos, esa actitud de sospecha frente a los términos teóricos se fue con el tiempo eh, eh, dejando de lado, ¿sí? Y se empezaron a pensar como fundamentales para la ciencia. Y a esta altura, en la que Hempel está diciendo esto, en el librito este que se llama Filosofía de la Ciencia Natural, ya eso está claro. Y básicamente lo que dice es, las leyes que de hecho tenemos, ¿se pueden derivar inductivamente de la experiencia? Por ejemplo, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Se puede inferir inductivamente de la experiencia? No, porque la inducción lo único que hace es generalizar. ¿Sí? A partir de unos pocos casos, ¿sí? La propiedad que viste en unos pocos casos la generalizás a un montón de casos, pero nunca introduce un nuevo concepto. Y las leyes científicas suelen tener nuevos conceptos que no están en la experiencia, los conceptos teóricos. ¿Sí? Fuerza es igual a masa por aceleración no podría haber surgido nunca por inducción a partir de la experiencia, sencillamente porque las fuerzas no están en la experiencia. Lo que puedes hacer es, a partir de tirar objetos, ver que como unos pocos, un grupo de objetos cayó con cierta aceleración, decir que todos los cuerpos caen con cierta aceleración. Pero nunca podrías haber obtenido fuerza, genes, ni ninguno de los conceptos teóricos científicos. Entonces, tampoco se puede llevar adelante el tercer paso, ¿sí? Es decir, el inductivismo estrecho está mal como concepción de cómo funciona la ciencia. Hay que decir algo, ¿sí?
cuando Hempel piensa en esto, está pensando en la ciencia hecha por humanos, con una libreta. Pero en las últimas décadas la ciencia cambió, ¿sí? Y ahora hay mucho avance científico que proviene de inteligencia artificial y capacidad de computación sobre un montón de datos, ¿sí? No sé si saben que hay un problema en biología que es como súper antiguo, bueno, no tan antiguo, del siglo pasado, que es cómo predecir la estructura de la proteína a partir de el listado de aminoácidos que tiene. ¿Se entiende? Digamos, vos podés averiguar el listado de aminoácidos y a partir de ahí te interesa saber cuál es la forma que adquiere la proteína. ¿Por qué? Porque en las proteínas lo explicativo es la forma, ¿sí? Y a eso se lo llama el plegamiento de las proteínas. Y hay un problema como súper interesante en biología, es que es cómo averiguar el plegamiento que tiene la proteína a partir del orden de los aminoácidos. Y eso es tan importante que se da un premio todos los años al que logra hacer eso mejor con cierta proteína. Y hace 2 años que lo gana una inteligencia artificial, que no se sabe cómo lo hace, pero lo hace. ¿Sí? Se llama AlphaFold. Digo, eso cambia todo. ¿Se entiende, no? Tipo, y nadie entiende qué es lo que está pasando. Está todos los filósofos, muchos filósofos de la ciencia están tratando de entender qué pasa con esa ciencia hecha por computadoras que uno no entiende lo que hacen, porque vieron que el problema de la inteligencia artificial es que no está claro cuáles son las reglas que siguen, ¿no? Es como una caja negra. Bueno, ¿qué quiere decir que esto? ¿Que la crítica de Hempel está mal? No, pero que hay que estar con un ojo en novedades que en la época de Hempel no eran ni siquiera imaginables, ¿sí? De esta crítica, que es razonable, y que, o sea, muchas veces los científicos mismos tienen una imagen de sí mismos como inductivistas estrechos, y está buena corregirla, se sigue esto, que es casi la característica más importante de la filosofía clásica de la ciencia. Así es, si uno distingue en 2 contextos la actividad de los científicos, un contexto de cómo se descubren las hipótesis y un contexto de cómo se justifican, ¿sí? Dado que no hay una lógica del descubrimiento y dado que la filosofía de la ciencia para los filósofos clásicos era análisis lógico, el contexto de descubrimiento no es tema de la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia solo se ocupa de cómo se justifican las hipótesis. ¿Sí? Esta idea, o sea, la idea de que hay 2 contextos que son separables y que solamente la filosofía de la ciencia se ocupa del contexto de justificación, va a ser súper criticada a lo largo del siglo XX. ¿Sí? Pero cuando vos lees Popper, Hempel, Carnap, es como importantísima. La idea es que las hipótesis se descubren utilizando la imaginación, la fantasía, la intuición, y que eso es tema del psicólogo, del sociólogo, del historiador, pero no del filósofo. ¿Sí? El filósofo hace análisis lógico y la lógica está no en el descubrimiento, sino en la justificación. Y el método hipotético deductivo es una respuesta a cómo se contrastan las hipótesis. ¿Sí? Que es el contexto de justificación. ¿Me siguieron? Cada vez que tomo té, ¿sienten un sorbido espantoso? No, no se escucha. No. No sé cuándo se me va a ir la tos. ¿Alguno es médico de ustedes? Bueno, vamos a proponer 2 hipótesis. ¿Sí? Una visual, que es que los salmones reconocen exclusivamente visualmente el camino donde nacieron, salmones, hembras, adultos. Y otra que es que los salmones reconocen olfativamente, ¿sí? El camino donde nacieron. Bueno, en realidad solo vamos a contrastar la primera de estas 2. Bien. ¿Qué podemos hacer para contrastar la hipótesis de que los salmones reconocen visualmente el camino donde nacieron? Quitarle la capacidad de ver, como dice.
Está claro, ¿no? ¿Por qué? El salmón relevante, el que hace la diferencia, no es el salmón que ve, que reconoce el camino. El salmón que haría realmente la diferencia es el salmón ciego que reconoce el camino. Es decir, podemos ir a la fuente del río, al lago, y ver si hay salmones ciegos. ¿Están de acuerdo? Ahora, supongamos que no hay salmones ciegos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que la hipótesis es verdadera? Sí, porque se supone que todos los salmones conocen el camino al lugar donde nacieron porque lo ven. Por lo tanto, ningún salmón es ciego. Pero imagínate esto. Imagínate, pero la hipótesis es que es exclusivamente, ¿sí? Exclusivamente por el olfato. Perdón, le contestaba el que escribió. Imagínate esto. Imagínate que yo tengo la hipótesis táctil, que es que los salmones reconocen el camino tocando con las aletas. ¿Sí? Entonces hago este experimento. Les saco las aletas a los salmones y digo, no van a poder reconocer el camino. Me voy a la fuente al lago y no veo ningún salmón sin aletas. Entonces digo, ¿vieron? Lo reconoce táctilmente. ¿Qué pasó ahí? ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Es decir, puede ser que los salmones ciegos no es que no reconozcan el camino, sino que se los coman. O que no puedan vivir, que se mueran. ¿Se entiende? Es decir, el hecho de que no haya salmones ciegos en el lago no necesariamente implica que reconocieron el camino, que reconocen el camino con los ojos. Puede ser que implica que los salmones ciegos son más fáciles de que se los coman las presas. O que no lleguen a la adultez, ni siquiera. ¿Sí? Eso que muestra que el resultado positivo no es fuerte. ¿Me siguen? Es poco convincente. ¿Qué pasa en cambio si está lleno de salmones ciegos el lago? Tenés que buscar otra hipótesis que no sea la vista, porque O sea, existen parece que algunos que no que ven. la hipótesis le fue mal. ¿Están de acuerdo? O sea, parece que el resultado negativo es más fuerte que el positivo. ¿Sí? Pero pregunto, ¿necesariamente tenés que abandonar la hipótesis? ¿Necesariamente es falso que los salmones reconocen el camino visualmente? ¿El hecho de que haya salmones ciegos? Bueno, piensa en lo siguiente. Quizás los salmones se ayudan entre sí cuando ven un ciego. ¿Se ve? Están duditativos, pero esto es obvio. Esto lo saben. Imaginen esto. Imaginen que se corta la luz. Estás jugando a la Play en tu casa y se corta la luz. ¿Sí? Entonces tirás una hipótesis. Hay varias hipótesis, ¿no? Una es se cortó la luz en mi casa, otra es se cortó la luz en la ciudad o en el barrio, ponele, para que sea más razonable. ¿Sí? Y haces esta predicción. Como sos medio perezoso, soy yo, que soy medio perezoso, mirás por la ventana, ¿no? Antes de pararte, porque te da fiaca pararte, y decís, si mi vecino tiene luz, entonces el corte o sea, mejor dicho, si el corte es en el barrio, mi vecino no puede tener luz, suponete, ¿sí? Es bastante obvio que el hecho de que no tenga luz es poco significativo, porque por ahí tiene la luz apagada, ¿están de acuerdo? Ahora, si tiene luz, da la sensación de que parece que es probable que el corte sea en tu casa. ¿Pero es necesario?
No, porque todavía puede ser que tu vecino tenga un, ¿cómo se llama? No me sale. Un generador. Gracias, estoy muy cansado. Se ve, ¿no? Esto es algo que uno lo sabe. Y uno, si estás tratando de averiguar dónde es el corte de luz, aplicás toda esta idea. ¿Sí? Igual vamos a verla de manera más pormenorizada. ¿Sí? La pregunta que te haces es, ¿qué diferencia a nivel de fenómenos observables hace la hipótesis? ¿Sí? Y lo que decís es lo siguiente. Si la hipótesis es verdadera, entonces los salmones ciegos no pueden volver al lugar en el que nacieron. ¿No? Eso quiere decir que la hipótesis implica esta consecuencia observacional. Una consecuencia observacional es un enunciado singular que se sigue de la hipótesis. ¿Sí? Que es el salmón número 10, que es ciego, no puede reconocer el camino a donde nació. ¿Sí? Vamos a hacer una predicción respecto a un salmón específico. Y hay dos posibilidades. Puede ser que sea falso el enunciado, es decir, que el salmón ciego reconozca el camino, o que sea verdadero, que no lo reconozca. Esto es una deducción. La deducción conserva la verdad, ¿se acuerdan? O sea, la deducción, si vos le pones verdades, te da verdades. Con lo cual, si el enunciado es falso, la hipótesis no puede ser verdadera, porque conserva la verdad. Pero si el enunciado es verdadero, no sé nada de la hipótesis, porque yo puedo deducir verdades de falsedades. ¿Me siguen? Se los puedo contar de otro modo, que quizás es más fácil. Si la hipótesis implica una consecuencia observacional y la consecuencia observacional no se da, yo puedo negar la hipótesis por un razonamiento válido, que se llama modus tollens. Este razonamiento es válido. Si digo, si le cortan la cabeza a alguien, entonces se muere, no está muerto, no le cortaron la cabeza. Válido. Pero si la hipótesis implica una consecuencia observacional y se cumple la consecuencia observacional, yo no puedo afirmar la hipótesis. Eso es una falacia, un razonamiento inválido. Escuchen, si le cortan la cabeza a alguien, entonces se muere. Está muerto. Por lo tanto, le cortaron la cabeza. No puedo decir eso. Lamentablemente hay muchas formas de morirse. ¿Me siguen? Salvo en Highlander. En Highlander sí puedes decir esto, porque solo se mueren si les cortan la cabeza. Bueno, ¿me entienden el punto? A esto se lo llama asimetría de la contrastación. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que es posible refutar una hipótesis, pero no es posible verificarla. Estamos usando refutar y verificar en sentido técnico, ¿sí? Refutar es mostrar que es falsa y verificarla es mostrar concluyentemente que es verdadera. Es posible refutar, no es posible verificar a través de la experiencia. Eso hace que ninguna teoría ni ninguna hipótesis científica, ninguna, esté verificada. Esta lógica básica. ¿Sí? Si vos pensás que hay una teoría o hipótesis que está verificada, estás cometiendo una falacia. Ojo, esto quiere decir que no tenemos evidencia de teorías científicas. No, digo, hay teoría de la que estamos muy seguros. Vos podés estar dispuesto a apostar una casa por una teoría, ¿sí? Pero no está verificada. ¿Está? Porque sería cometer. ¿Me siguieron en esto? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Okay. Es el mismo ejemplo que el de Aristóteles, ¿no? Como el de los hombres. En el sentido de que es lógica. Claro, sí, sí, o sea, Sí. es el mismo tipo de lógica, digo. Estrictamente no. Aristóteles no tenía esta lógica. No tenía condicionales. Pero uno puede hacer la simetría de un modo parecido. Digamos, si todos los hombres son mortales,
sea, puedo hacer una versión de la simetría de la contrastación parecida, que es si todos los hombres son mortales, alguien es hombre es mortal, pero si todos los hombres son mortales, que alguien sea mortal no es hombre. ¿Me siguen? Eso podría ser parecido. Pero estrictamente, digamos, Aristóteles no tenía condicional, no tenía esta lógica. Es lógica moderna. Bueno. Vamos a ver que la cosa se complica un poco, ¿sí? Porque hay una trampa acá. ¿Cuál es la trampa? Nunca la consecuencia observacional se deduce solo de la hipótesis. Nunca. ¿Sí? Siempre hay hipótesis subsidiarias. Vamos a ver un caso un poco más realista, ¿no? Más parecido al experimento real. En realidad se le sacaron los ojos al salmón, pero como a mí me da impresión, voy a hacer una contrastación más débil en donde le tapamos los ojos a un salmón. Es ridículo, imagínense que es imposible taparle a los ojos a un salmón, ¿no? En el experimento real se los quemaban los ojos. Pero bueno, nada, no hablemos cosas feas. Perdón. Tenemos esta hipótesis. Los salmones reconocen visualmente el camino donde nacieron. Tenemos esta consecuencia observacional, que dice número 123, porque le pongo una etiqueta en la aleta dorsal, no logrará volver al lugar en el que nació. Bien, obviamente esto no se deduce solo de esto. ¿Qué está presupuesto? ¿Por qué 123 no va a volver? Primero, porque es un salmón. Es un presupuesto, ¿están de acuerdo? Esto es un salmón. Segundo, es normal. O sea, no es ni un super salmón, ni un salmón que no está sano. Siempre que estás con un bicho, tenés este presupuesto. Tercero, se le tapan los ojos con tela adhesiva. ¿Mm? Estas son condiciones iniciales. Son enunciados singulares presupuestos en la contrastación. ¿Me siguen? ¿Hay algún otro presupuesto? Hay uno muy importante, es ¿por qué elegí tela adhesiva? Tela adhesiva negra. ¿Por qué elegí eso? Para asegurarte que no vean y sabiendo que están en el agua. O sea, pero lo que más me importa de esa tela adhesiva es cierto, también que no se despegue, pero además me importa que evita el paso de la luz. O sea, que realmente asegurarte que no están viendo nada. Claro. Entonces, acá hay un presupuesto que es distinto, que es la tela adhesiva de tal material evita el paso de la luz. Ese es distinto porque es general. Además de ser general, de hablar de todas las telas adhesivas de tal material, o sea que el plástico, de tela adhesiva de plástico, ¿no? Ni siquiera es de la biología, digamos, es de la óptica, la física, no sé, es de otro área. ¿Me siguen? Bien. Uno podría escribir esto con más detalle, ¿no? Podría decir, los salmones ven tal espectro, la luz no pasa, no sé. Uno podría hacerlo mucho más sofisticado, pero la idea es en general. Ahora, hay muchos más presupuestos. Por ejemplo, está el presupuesto de que los salmones no se ayudan entre sí, está el presupuesto de que no se cayó una piedra en el río y frenó el paso de los salmones, está el presupuesto de que las águilas cuando cazan salmones no se les cae en la... ¿Se entiende? ¿Cuántos de esos presupuestos hay? ¿Podría ponerlos todos? No, porque son infinitos, no sé, depende de la creatividad del... ¿Se entiende, no? ¿Cuántas cosas me podrían afectar? El único modo de realizar esta inferencia es presuponer un enunciado general que te dice, y estos son todos los factores relevantes. Eso me hace el cierre que me permite deducir la consecuencia observacional. A esto se lo llama ceteris paribus. ¿Mm? Tiene un nombre latín y porque los filósofos son así.
son arrogantes y cancheros. Pero básicamente lo que quiere decir es todo lo demás igual. Yo ahora cada vez que me preguntan cómo estás, contesto ceteris paribus bien, para referirme a que el contexto político es un desastre, pero estoy bien pese a eso. Bueno, ¿se entiende la idea? Igual solamente se lo digo a amigos filósofos, no se lo digo al kiosquero que me miraría con cara de sos un pelotudo. Bueno, todas estas son hipótesis subsidiarias que intervienen en la contrastación. ¿Sí? Condiciones iniciales, que son enunciados singulares presupuestos en la deducción de la consecuencia observacional, hipótesis auxiliares, enunciados generales que pueden pertenecer a otras teorías, incluso de otras disciplinas, presupuestos en la deducción de la consecuencia observacional, y la ceteris paribus, que es un enunciado presupuesto en toda contrastación, que siempre afirma lo mismo. Otra cosa, perdón, fíjense que acá no explicité todo. Por ejemplo, no explicité algo que es súper importante, que es que los salmones ven por los ojos. ¿Por qué no lo explicité? Porque lo asumimos como conocimiento compartido entre nosotros, pero en realidad es una asunción. ¿Sí? Es mucho más clara en la hipótesis olfativa. No vamos a ver la hipótesis olfativa, pero los salmones ven con lo mismo que vemos nosotros. ¿Sí? Y por eso no prestamos atención a ese hecho. Pero si yo les digo, los salmones reconocen olfativamente el camino donde nacieron, ¿qué le sacas al salmón para que no huela? ¿Con qué huele el salmón? No es tan obvio. O sea, hay una glándula que cumple esa función y eso es una hipótesis, ¿no? Si les saco esta glándula, no huelen. ¿Se entiende? Bueno, solo para indicar que uno podría completar esto mucho más, porque hay muchas cosas presupuestas. Bien, ¿por qué esto es relevante? Porque si la consecuencia observacional es falsa, ¿qué sabemos? Que algo de todo arriba, de lo que está arriba es falso, pero no sabemos qué. Entonces, si bien es cierto que un resultado negativo refuta, no refuta a la hipótesis aisladamente, refuta a la hipótesis en conjunción con todas las hipótesis subsidiarias. Pero no sabes qué es lo que se refuta. Puede ser que todo sea falso, es poco probable. Puede ser que algo sea falso. Puede ser que la hipótesis sea verdadera y la falsedad esté en otro lugar. Eso te permite, bueno, vamos a verlo escrito en lógica como les mostré lo otro, ¿no? Yo les había dicho que el modus tollens era así, ¿sí? Pero en realidad es así. Es, si la hipótesis, la ceteris paribus, la hipótesis auxiliar y la condición inicial es verdadera, entonces la consecuencia observacional es verdadera. Si no es verdadera la consecuencia observacional, entonces tampoco es verdadero la conjunción de todo eso. Y eso quiere decir que al menos algo de eso es falso. O sea, la falsedad no se distribuye en una conjunción. ¿Sí? Y eso implica que es posible salvar a la hipótesis principal con una hipótesis ad hoc. ¿Qué es una hipótesis ad hoc? Una hipótesis que se introduce culpando a alguna de las hipótesis subsidiarias del resultado negativo en un experimento específico. Ejemplo, puedo decir, no estaban bien tapados los ojos del salmón, por eso volvió. Eso culpa a esa condición inicial. Puedo decir, no era un salmón. ¿Sí? Era una trucha no sé qué. ¿Qué sé yo? Parece medio raro cómo te vas a confundir en esto, pero en ciencia muchas veces te confundís al clasificar un objeto. Podés decir que no era raro, era un super salmón, ¿no? No era normal. Cuando criticás una condición inicial, ¿qué tenés que hacer? Volver a hacer el experimento, pero bien, tapándole bien los ojos, eligiendo un salmón, esta vez. ¿Sí? Pero también podés hacer más quilombo, podés culpar a una hipótesis auxiliar. Podés decir, esa tela adhesiva no sirve, deja pasar la luz. ¿Sí?
¿Por qué esto es un poco más complicado? Porque tenés que idear otro experimento. Por supuesto, podés salir a contrastar a veces, con suerte, podés buscar contrastar esta hipótesis ad hoc de manera independiente y fijarte si pasa la luz, si no pasa la luz. A veces no podés. ¿Mm? Y también podés culpar a la Ceteris Paribus. ¿Qué quiere decir eso? Que tenés infinitas formas de salvar a la hipótesis principal. Puedes decir, en realidad los osos cuando los osos cuando cazan se llevan salmones hasta el lago y a veces se les caen. Podés decir, tengo un etólogo enemigo que quiere que fracase, que me está tratando de joder la vida tirándome salmones ciegos en el lago. Puedo decir, explotó una bomba y saltaron los salmones. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa puedes decir. Imagínense cuántas cosas podés inventarte para salvar una hipótesis. ¿Siguen? Una cosa importante es que algunos, por ejemplo Popper, usa la expresión hipótesis ad hoc para decir, para referirse a casos en donde salvás a la hipótesis principal de manera fraudulenta. ¿Sí? Ahí usa la expresión ad hoc. Hempel no. Hempel usa hipótesis ad hoc para cualquier intento de salvar a la hipótesis principal. ¿Por qué? Porque Hempel piensa que no hay formas de saber cuáles hipótesis ad hoc son fraudulentas y cuáles no. O sea, las hipótesis ad hoc más desquiciadas en el pasado resultaron correctas. ¿Qué sé yo? No hay. Recuerden la de Copérnico. ¿Se acuerdan de Copérnico que dijo la Tierra se mueve? Le dijeron, si la Tierra se mueve, tenés que ver cómo cambian las posiciones relativas de las estrellas. ¿Sí? Y él dijo, no, es que no lo vemos, porque si bien cambian muy poquito, y no tenemos instrumentos para medirlo, porque el cielo está terriblemente lejos, está infinitamente lejos. Entonces, alguien le puede preguntar a Copérnico, ¿y cómo sabes que está infinitamente lejos? Y la respuesta de Copérnico, ¿cuál es? Porque la Tierra se mueve y no lo medimos. ¿Se ve? Lo cual es circular. O sea, es una hipótesis ad hoc espantosa. Y sin embargo tenía razón. ¿Mm? En el siglo XIX se vio que tenía razón. Bueno, ya vamos a hablar de Popper después del examen. ¿Me entendieron? ¿Por qué hay un cuadernillo para que practiquen esto? Porque ahora por ahí lo que les dije hoy al principio lo van a entender mejor, porque esta es una parte que puedo evaluar de la materia, ¿sí? Que tiene sentido evaluarla en un parcial domiciliario, porque yo les puedo decir, inventen una contrastación de esta hipótesis, díganme cuál es una hipótesis ad hoc, una hipótesis auxiliar, ¿entiende? Por eso voy a subir un cuadernillo para que practiquen, ¿sí? Con ejercicios. Porque digo, no todo en esta materia es evaluable, qué sé yo, en un parcial domiciliario. Pero separemos lo que es aprender de lo que es evaluar. ¿Sí? Evaluar es un trámite burocrático con el que hay que cumplir, ¿no? Y no todo es evaluable en una materia. Bueno, a esto se lo llama holismo de la contrastación. ¿Sí? A esto que les acabo de decir. Y a veces se lo llama Duhem-Quine. Es curioso que se lo llame así porque Duhem propuso esto en el siglo XIX. Es un francés, Duhem. Quine es el primer yankee que habla de esto, pero del siglo XX. O sea, no es un codescubrimiento. Es sencillamente que hay un yankee. El primer yankee que se enteró. Es rarísimo. Bueno, lo que pasa es que Quine escribió muchas cosas sobre esto, pero la verdad es que tendría que ser Duhem. ¿En qué consiste el holismo de la contrastación? Vieron que el holismo siempre se contrapone a atomismo o individualismo. ¿Sí? La idea es que cuando vos contrastás, no contrastás hipótesis aisladas como individuos, sino conjuntos de hipótesis, todos. ¿Sí? Por eso se lo llama holismo.
Hay otro holismo que vamos a ver más adelante, que es el holismo semántico. El holismo semántico es que los términos o los conceptos de las teorías no adquieren significado de manera individual, sino que en el medio de las teorías. El de la contrastación es que vos no contrastás hipótesis aisladamente, ¿sí? Y eso implica que cuando el resultado es negativo, vos podés, el modus tollens no apunta directo a la hipótesis, sino que apunta al todo. Por lo tanto, vos podés salvar a la hipótesis principal con ad hoc. ¿Mm? Bien, les introduzco algunos conceptos más. Me acabo de tomar un litro de té. Ahora voy a empezar con agua. Hoy creo que estoy tosiendo menos, ¿no? Era peor antes. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, creo que después practicándolo yo la verdad es que este tipo de ejercicios ya los he visto en otras materias. Personalmente es algo que siempre me costó la lógica en sí, incluso lo vi también en la secundaria hace muchos años y todo. Ujú. Creo que siempre, como cuando uno se mete más en los ejercicios, al repasar de nuevo la teoría es un poco más fácil. Sí, ahora lo estamos viendo como teóricamente. La clase que viene vamos a hacer ejercicios y les voy a contar algunas cositas de errores que se cometen, qué sé yo. La clase que viene voy a hacer algo que no me gusta tanto, que es entrenarlos para el parcial. me aburre hacer eso, pero bueno, vamos a hacer eso la clase que viene. Sí, Profe, sí. profe, yo tengo una pregunta. Esto ocurre No, solamente en las ciencias naturales, ¿no? Porque en las ciencias formales, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando mientras hablaba, si tenemos la hipótesis de que todos los números terminados en perdón. Vos 5 decís en son las múltiplos ciencias, de... perdón, no en las ciencias naturales, en las ciencias eh, fácticas, me querés decir. Sí, sí. claro, En las ciencias formales no. claro. Pero pensé que decías ciencias naturales y que me lo estabas contraponiendo a las ciencias sociales. Mm, No, no, a no, claro, formales, no. sí. O sea, Digamos, contraponía esto es de las ciencias naturales fácticas. con a Mm, formales, sí, claro. Sí, sí, yo estaba tratando de buscar un ejemplo no, para no hay. contrastarlo Pero en las ciencias formales y no sociales. hay. Bueno, ahora vamos a ver. Bien, bien, Igual ahora vamos a hablar de eso. sí, No me quiero adelantar. claro, Bien, algunos conceptos más. buenísimo. ¿Qué es una contrastación crucial? Cuando vos tenés dos hipótesis que bajo las mismas hipótesis subsidiarias extraen consecuencias observacionales que no pueden ser verdaderas ambas, las dos. ¿Sí? Ejemplo, tenés la hipótesis del olfato y la visual. Y bajo el mismo experimento, uno dice que el salmón se va a perder y otro que no se va a perder. ¿Se entiende? A veces no se comparten todas las hipótesis subsidiarias, a veces las hipótesis auxiliares son distintas. O sea, lo típico es que sean las mismas condiciones iniciales. A esto se lo llama contrastación crucial. ¿Sí? Y fíjense que estamos en la filosofía clásica de la ciencia, es la filosofía menos escéptica respecto a la ciencia. ¿Sí? En el sentido de que, bueno, van a ver, las cosas cada vez se complican más a lo largo del siglo XX. Sin embargo, era muy escéptico esto, porque fíjense que si vos tenés una contrastación crucial en cualquier caso, sea y que sea, el resultado es como muy vago, porque por un lado, la hipótesis que le va bien no se verifica, y a la hipótesis que le va mal la podés salvar con una hipótesis ad hoc. ¿Me siguen? Y de hecho, uno puede contar la historia o sea, hay discusiones que duraron siglos y siglos, por ejemplo, la de la generación espontánea. ¿Sí? O sea, la discusión es acerca de si la vida puede generarse a partir de materia inerte. ¿Sí? Y eso, se vienen haciendo experimentos desde Aristóteles. Y recién se cerró la discusión con Pasteur en el siglo XIX. O sea, hay 20 siglos de experimentos en donde se ponen hipótesis ad hoc, ¿se entiende? Se hacen nuevas experiencias cruciales. ¿Sí? O sea, realmente se usa el método hipotético deductivo, se usó, pero no tiene resultados completamente determinantes. ¿Sí? Bueno, igual ahora vamos a hablar un poco de los límites del método hipotético deductivo.
Otra distinción importante es la que existe entre una contrastación experimental y no experimental. ¿Sí? Una contrastación es experimental si alguna de las condiciones iniciales la manipulás, la volvés verdadera, digamos. ¿Sí? Y no es experimental, es no experimental cuando no modificás ninguna de las condiciones iniciales, sino que esperás a que ocurran. ¿Sí? Por ejemplo, el caso en el cual te sentás en el lago y te fijás si aparecen salmones ciegos, era no experimental. Mientras que cuando le tapaste los ojos a un salmón, era experimental. Es medio gris, ¿no? Porque hay cosas que están como en el intermedio de lo experimental y lo no experimental. Bien. Y una discusión que hubo, es un poco vieja la discusión, pero es importante para entender a Popper, ¿sí? Más adelante, es esta. Hasta ahora vinimos viendo que cuando una consecuencia observacional se cumple, la hipótesis no se verifica. ¿Se acuerdan? Porque sería cometer una falacia. Pero hay una pregunta que es, ok, no se verifica, pero ¿qué le pasa? ¿Sí? Y ahí hay dos posiciones. Está la posición de Carnap y Hempel, ¿no? De algunos empiristas lógicos que decían se confirma. ¿Qué quiere decir que se confirma? Que cuando vos acumulás muchas consecuencias observacionales verdaderas, la hipótesis se va volviendo más probable por medio de un razonamiento inductivo. Es decir, Hempel y Carnap critican a la inducción funcionando en el contexto de descubrimiento para descubrir hipótesis, dicen eso no sirve, pero sostienen que en el contexto de justificación vuelve más probable a la hipótesis. ¿Sí? Y esto no es una mera posición epistemológica, sino que Carnap y Hempel trataron de idear un montón de teorías de la confirmación con la idea de que sirvan para la práctica científica, ¿sí? Para elegir hipótesis. No sirvieron, pero trataron de hacerlo. En el camino igual crearon teorías que después influyeron sobre la teoría de la probabilidad, qué sé yo. Hicieron cosas interesantes, pero qué sé yo, no hay nadie usando teorías de la confirmación hechas por Carnap. ¿Sí? Y después está Popper y los falsacionistas. Popper rechaza la inducción. Como vamos a ver más adelante, ese es el núcleo de su enfoque. ¿Sí? Básicamente Popper piensa que los científicos no utilizan la inducción ni en el contexto de descubrimiento, ni en el contexto de justificación, y ni siquiera tienen un mecanismo psicológico que se parezca a la inducción. Porque Hume pensaba que, si se acuerdan que Hume pensaba que la causalidad era el hábito, de que el hábito se te relacionaban variables y pensabas que había una relación causal. Bueno, Hume también pensaba que el hábito te permitía hacer inducciones, ¿sí? A partir de ver muchas veces que dos eventos se dan juntos, haces una inducción a que esos eventos están relacionados causalmente. Hume pensaba que eso no era un argumento lógico, sino que era una capacidad psicológica, la del hábito. ¿Sí? Para Popper ni siquiera es una capacidad psicológica. ¿Sí? O sea, no es que argumenta a favor de eso, es su punto de partida. ¿Sí? No hay inducciones. ¿Y qué quiere decir eso para Popper? Que lo único que le puede pasar a una teoría o a una hipótesis es que se refute. Es el único resultado interesante. Entonces, cuando una consecuencia observacional se verifica, Popper no dice que se confirma, sino que se corrobora. ¿Y qué quiere decir que se corrobora? Que no se refutó. Y todo el enfoque de Popper es salvaguardar la refutación. ¿Sí? Como lo único que puede pasar es con una hipótesis que se refute, la actitud científica es refutacionista, ¿no? Tenés que tratar de refutar. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense que estamos usando estas palabras de manera técnica. ¿Sí? Verificar una hipótesis es mostrar concluyentemente que es verdadera a partir de la verificación de consecuencias observacionales. Refutar es mostrar concluyentemente que es falsa. Confirmar es mostrar que es más probable. Corroborar es mostrar que no se refutó en esta ocasión. ¿Sí? Esto que en lenguaje natural son intercambiables, acá tienen un uso técnico. Igual, no estoy haciéndolo, pero si quieren subo estos PowerPoint al sitio. ¿Quieren que los suba? Sí, creo que... Sí, sí.
Es raro que no me lo hayan pedido todavía. Generalmente me lo piden y lo hago, pero ahora me estaba olvidando porque no me lo pidieron. Pensé que era lógico. Bien, hay varias preguntas interesantes para hacer respecto a esto, porque claramente los científicos usan eso. Los científicos sociales y los naturales usan el método hipotético deductivo. Algo importante que me olvidé de decirles es que fíjense que las hipótesis no son probabilísticas. ¿Por qué? Porque las hipótesis probabilísticas no se pueden revisar por el método hipotético deductivo. ¿Sí? Se hace otra cosa. O si se quiere, si vos tenés la hipótesis de que el 80% de las personas que consumen vitamina C no se contagian de resfríos, la podés contrastar de manera cualitativa la hipótesis, digamos, olvidándote del 80% específico y tratándola como es relevante tomar vitamina D para no resfriarte. Entonces armás dos grupos, a uno le das vitamina C, al otro no le das vitamina C y decís, acá va a haber más. ¿Se entiende? Pero no estás contrastando específicamente el 80%. Estás contrastando que hay alguna relación. ¿Sí? Si uno quiere contrastar, esto ya lo saben ustedes, porque están trabajando en ciencias sociales y seguro que tuvieron alguna materia de estadística. Si vos querés determinar una probabilidad, tenés que hacer estudio probabilístico y estadístico. ¿Sí? Y eso es un método por sí mismo, ¿no? ¿Vieron algo de eso ustedes? En metodología de la investigación, algo así. Sí, pero no en tanta profundidad. O sea, yo por lo menos sí cursé la materia la primera, de Introducción a la Investigación y Ciencias Sociales, pero lo vimos como un tema más, digamos, como una de las posibilidades. Pero vieron que esos estudios cuantitativos, estadísticos, son como la salida laboral del sociólogo. Tipo, los sociólogos llegan leyendo Marx y terminan haciendo estudios de marketing, aplicando estudios estadísticos, porque es como una salida laboral, como los filósofos que terminan dando clases de introducción al pensamiento científico. Tipo, la salida laboral del sociólogo. Y básicamente eso tiene sus propios métodos y el método hipotético deductivo no está conectado con eso. ¿Sí? Es importante de señalar. Y especialmente en ciencias sociales es como súper importante el estudio estadístico. ¿Sí? Bien, hay varias preguntas que podemos hacer. Una es, ¿se reduce el método científico al método hipotético deductivo? O sea, ¿los científicos solo aplican el método hipotético deductivo? Bueno, yo ya les dije que no en un sentido básico, que es que la estadística y todos esos estudios no son el método hipotético deductivo, pero se puede decir algo más fuerte todavía que eso. ¿Es el único método? ¿Hay un único método en todas las ciencias? O sea, los filósofos clásicos pensaban que sí, eran monistas metodológicos. En general hoy nadie cree eso. Sí, se es mucho más escéptico frente a la idea de que haya un método científico. Otra cuestión que es súper importante y que solamente la menciono ahora, la vamos a desarrollar después, es ¿por qué estamos hablando de hipótesis? Sí, los empiristas lógicos decían que aquello del cual estaba constituido el conocimiento eran teorías. ¿Dónde están las teorías? ¿Sí? Y básicamente existe el presupuesto a esta altura, que después va a ser discutido cuando veamos Kuhn, por ejemplo, de que la hipótesis y la teoría se contrasta igual. ¿Sí? En definitiva, si querés contrastar una teoría, tenés que deducir consecuencias observacionales y ahí vas a tener ceteris paribus, hipótesis auxiliar, condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, es igual. No hay ninguna novedad al contrastar una teoría, solo que son un montón de enunciados en lugar de uno. Bueno, vamos a ver que hay autores que van a decir, no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo contrastar una teoría o refutar una teoría que refutar una hipótesis. Pero más adelante lo vamos a ver. Y lo otro que podemos decir es, el único cambio, o sea, yo puedo explicar la historia de la ciencia a través del método hipotético deductivo, como se propone una hipótesis, se hace una contrastación crucial, le va mal a una hipótesis y nos quedamos con la otra. Bueno, vamos a ver que hay una respuesta no a cada una de estas tres cosas a lo largo de la materia. Pero vamos a empezar con esto. ¿Sí? Vamos a empezar sugiriendo el problema. ¿Sí? ¿Vieron esta película? ¿Nadie la vio?
Sí, uno la vio bien. Es una película muy buena, es un documental del año... Me parece que ganó el Oscar cuando ganó Bush, hijo, las primeras elecciones. O sea que eso fue el 2001, no sé, por ahí. Lo sé porque me acuerdo de la entrega de los Oscars, en donde le dan el Oscar a Michael Moore y dice, es muy difícil hacer documentales en Estados Unidos porque los documentales son acerca de la verdad y en Estados Unidos ni siquiera las elecciones son verdaderas, ¿no? Me acuerdo que dijo algo así, la gente lo abuchó, no sé. Qué Profe, viejo que soy, también ¿no? hay otra película muy buena que se llama Elephant, que Sí, trata sí, sí. sobre un caso parecido. No, sobre el mismo caso. Ah, sobre el mismo caso, bueno, Sí, no lo recuerdo. sí, está buenísima, de Gus Van Sant. Bien, esto trata sobre algo que pasó en Columbine, que es un pueblo de Estados Unidos, en donde dos pibes agarran las armas que se compraron por internet o algo así, o que son además armas de esas que tienen los yanquis, ¿no? No un revólver, sino una... Y matan a todos sus compañeros. Espantoso. Esto que pasó 1.000 millones de veces en secundarios de Estados Unidos. ¿Sí? Y que no se entiende por qué pasa tanto en Estados Unidos y tan poco en el resto del mundo. ¿Sí? Es realmente raro. Y el documental es, o sea, Michael Moore no es un científico, es un activista político, ¿sí? Y en Estados Unidos está a la izquierda de los demócratas, ¿sí? Es como un trosco, pero, o sea, acá no sería trosco, en Argentina no sería trosco, pero en Estados Unidos sí. O sea, está a la izquierda de los demócratas. Y entonces el documental en algunas cosas es un poco torpe, pero es buenísimo. O sea, a mí me pareció buenísimo. Hace mucho que no lo veo, no sé cómo envejeció. El que lo vio hace poco? No, yo lo vi hace un Hace un montón. montón, ok, bueno. No sé cómo es verlo ahora, pero es divertido, realmente es muy, muy recomendable. Y el tema del que trata está bueno, digamos, tiene ciertas, eh, no sé, para mí te debe permitir pensar algunas cosas del presente también. Bien, lo que hace el documental es tratar de explicar por qué en Estados Unidos ocurre esto, ¿sí? Pero hay una parte del documental que trata la cuestión preguntándose em, por qué en Estados Unidos hay tantos homicidios, ¿sí? O sea, subsume la cuestión de por qué hay estos casos de pibes matando compañeros a la cuestión de por qué hay tantos homicidios. Y acá quizás es donde se pone un poco más torpe, como les voy a mostrar, porque habla de números, el número total de homicidios en un año y lo compara con el número total de homicidios en Japón o en Francia, pero es obvio que la cantidad de gente en Francia es mucho más menor, o sea, la población de Francia es mucho más chica que en Estados Unidos, con lo cual hay una trampa detrás de eso. En realidad, si uno mira las tasas, que es lo que debiera haber usado Michael Moore, probablemente esto sea lo más flojo del documental, no está tan mal Estados Unidos, ¿sí? O sea, Alemania tiene una cada 100.000, qué sé yo, siempre se compara con Canadá. ¿Dónde está Canadá? ¿Está Canadá? Bueno, no lo encuentro. No está Canadá, no me quedo. Bueno, Francia o España tienen 0,7, Italia 0,7, Japón 0,2, Japón tiene una tasa de homicidio re baja. Y después, qué sé yo, hay unas que tienen re alta, ¿no? Tipo Bahamas, Brasil. ¿Y Argentina? Está bastante bien Argentina. Loco, ¿no? O sea, es muy poco probable que te mate a alguien en Argentina para robarte. Es muy seguro Argentina. Es loco porque uno tiene más miedo de que lo maten a morirse en un accidente de tránsito, pero es mucho más probable morirse en un accidente de tránsito en Argentina que en un robo. Es loco. Bueno, no importa. Esto tiene que ver con el documental, porque el documental trata sobre el miedo, ¿no? Sobre a qué uno le tiene miedo, etc. Es interesante.
Bien, pero bueno, a Estados Unidos le gustaría ser como Francia o como Japón, y no, está ahí, está un poquito más jodido, pero no tanto, se ve, ¿no? Bien, como sea, hay un pedacito que me parece que si lo comparto acá no lo van a ver, así que se los voy a compartir en otro lado, no lo van a escuchar, perdón, en donde aplica el método hipotético deductivo. ¿Sí? A ver, chiqui. ¿Por qué se llama Bowling for Columbine? No sé, ¿hay alguien viejo que se acuerde de este caso? ¿Que se acuerde del caso de Columbine? Vos, Luis, que sos más grande, ¿te acordás, por ejemplo, o no? ¿A qué se culpó? Sí, me acuerdo. ¿A qué se culpó en ese momento? Depende, porque algunos a la ley de armas, a los republicanos, el otro que apoyaba la venta, No, la libre venta de armas. si te acordás bien, cuando se movió la noticia, lo que se decía es que escuchaban Marilyn Manson. Lo irrelevante sí. Se Pasa decía que yo eso. navegaba en esa época, escuchaba más radio, otra cosa. Bueno, estaba más fuera de tierra que... Pero la noticia salió diciendo que los pibes, estos que mataron, escuchaban Marilyn Manson. La razón es por la que esto se llama Bowling for Columbine es porque Michael Moore dice, bueno, aparece Marilyn Manson en la serie, está buenísimo lo que dice. Pero dice, bueno, antes de ir a matar a todos sus compañeros, jugaron al bowling. Digo, ¿por qué no pensar que fue el bowling la causa de...? ¿No? Y por eso se llama Bowling for Columbine. Pero bueno, les quiero mostrar este pedacito. Bánquenme. Para que están atentos, ¿no? Lo van a escuchar. Compartir el audio. Está en un español espantoso. Les aviso, es horrible. Está doblado, es espantoso. Díganme si lo escuchan. Paren que no sé cómo cliquear. Tengo tantas ventanas que mi computadora es como un... Así que Dylan y Eric estuvieron aquí esa mañana. ¿Se escucha? Así que Dylan y Eric estuvieron aquí esa mañana y jugaron. ¿Se escucha? Sí, yo lo escucho. Ok. Bueno, entonces lo pongo y no lo vuelvo a frenar. Así que Dylan y Eric estuvieron aquí esa mañana y jugaron 2 partidas antes de irse a barrer a tiros el instituto. ¿Y solo lanzaban las bolas a la pista? ¿Significa algo eso? Supongo que fueron a su clase preferida. ¿Cómo es que nadie acusó a los bolos de pervertir las mentes de Eric y Dylan para que cometieran sus fechorías? ¿No era tan verosímil como acusar a Marilyn Manson? Al fin y al cabo, parece que fue lo último que hicieron antes de la matanza. Pero un momento. También se juega mucho a los bolos en otros países. ¿Y acaso no escuchan a Marilyn Manson en Alemania, cuna de la siniestra música gótica? Festival gótico de verano. ¿No ven las mismas películas violentas en Francia? La mayoría de los videojuegos violentos son de Japón. En Estados Unidos, mucha gente cree que la causa de que tanta juventud se vuelva violenta es la ruptura de la unidad familiar. Te ahorraré el disgusto, me marcharé, me suicidaré. ¿Qué te parece? No puedes retenerme aquí. Pero según las estadísticas, hay más hogares destrozados y divorcios en Gran Bretaña que en Estados Unidos. Está confirmado, el matrimonio de Fergie se ha roto. Los liberales sostienen que la causa de tanta violencia es la pobreza que tenemos en América. Pero la tasa de desempleo en Canadá es el doble de la que hay aquí. Por supuesto, la mayoría de la gente opina que se debe a que nosotros los estadounidenses tenemos una historia violenta, un pasado violento, indios y vaqueros, el salvaje oeste, una historia de conquista y derramamiento de sangre. Bueno, si eso es lo que hace falta para acabar siendo una sociedad tan violenta como la que tenemos en Estados Unidos, ¿cómo explican esto? Y a pesar de todo esto, ¿cuántas personas mueren por arma de fuego cada año? En Alemania, 381. En Francia, 255. En Canadá, 165. En el Reino Unido, 68.
En Australia, 65. En Japón, 39. En los Estados Unidos, 11.127. Todo esto me sugiere una pregunta importante. ¿Cuál es la gran diferencia con los estadounidenses? Bueno, ¿lo siguieron? Esperen, ya voy, ¿eh? ¿Lo vieron? ¿Lo siguieron? ¿Lo entendieron? Vuelvo a la presentación. Bueno, ¿ven que es una aplicación del método hipotético deductivo? Muy rápida, muy cortita, pero lo que hace es contrastar hipótesis. ¿Sí? ¿Cómo hace eso? Ejemplo. O sea, revisa muchas hipótesis, ¿no? La música, el cine, los juegos violentos incrementan la tasa de mortalidad. La historia violenta del país incrementa la tasa de mortalidad. El tamaño de la población negra, esa no está en este pedacito, pero está en el documental. La cantidad de armas que hay en el país, eso no está en este pedacito, pero está en otras partes del documental. La pobreza y la ruptura familiar, ¿no? Esas son distintas hipótesis que afirman que esas son la causa principal de que haya tanta mortalidad, una tasa de homicidio tan alta. ¿Sí? Estoy cansado, perdón. Y la contrastación es así. ¿Sí? Por ejemplo, la cantidad de armas en un país influye sobre la tasa de mortalidad por homicidios. En Canadá hay más armas que en Estados Unidos, por lo tanto, la tasa de mortalidad en Canadá tendría que ser mayor que en Estados Unidos. ¿Me siguen? Dice, esto es falso, por lo tanto es falsa la hipótesis. ¿Sí? Y hace eso con cada una de las hipótesis. ¿Sí? Por ejemplo, perdón, 2 veces esta. Pero hay 2 que son curiosos. ¿Alguna le llamó la atención de las que fueron diciendo? Con alguna dijeron, pará, ¿qué me estás diciendo? ¿O les compraron todas las refutaciones que fue llevando adelante? Fíjense esta. ¿La escucharon? ¿Le prestaron atención? Dice, los liberales en Estados Unidos son los demócratas, ¿sí? No es como liberal acá. Los liberales dicen que la pobreza es la causa de la tasa de homicidios, de la alta tasa de homicidios. ¿Sí? ¿Y cómo lo contrasta eso? Dice, en Canadá hay mayor tasa de desempleo. Por lo tanto, en Canadá tiene que haber una mayor tasa de homicidios. Como no hay una mayor tasa de homicidios, es falsa la hipótesis. ¿Qué pasó acá? ¿Están ahí o se fueron a cenar? Ay, creo que se me congeló a mí, perdón. ¿Cómo? Para mí no es el mismo tipo de A ver, pobreza, perdón. desarrolle. Porque no es la misma la concepción de pobreza que tiene Estados Unidos con la que ¿Y por qué? A ver, tiene ¿en qué Canadá, sentido? Francia u otro país. Por ejemplo, los índices para medir la pobreza en algunos En países particular, es acá muy cómo está midiendo diferente la en pobreza. Europa principalmente a los que tenemos acá. No, La- no, acá En no, base a acá los digo, ingresos. perdón, en Mira. esta, Está constatando con desempleo. En realidad exacto, está utilizando, a través de la tasa de desempleo. hace como 2 asociaciones para, digamos, constatar lo que está diciendo. Está utilizando la pobreza y lo está constatando con desempleo, creo yo. O sea, hay una hipótesis auxiliar presupuesta que dice que es posible medir la pobreza a través de la tasa de desempleo. Y esto lo aplica a Canadá. Y yo pregunto, no sé mucho de esto, ¿no? Pero pregunto, ¿es sospechosa esa hipótesis auxiliar?
O sea, en Canadá, ¿el aumento de la tasa de desempleo te genera más pobreza? En Argentina probablemente sí, no lo sé, pero puede ser que sí. Pero en Canadá, cuando alguien se queda desempleado, ¿qué pasa? Cobra, porque hay un Estado presente. ¿Sí? Es decir, quizás el aumento del desempleo no te genera pobreza. Quizás en Estados Unidos sí. ¿Me siguen, no? De hecho, en el mismo documental, después te van y te filman un barrio pobre de Canadá. No sé si lo vieron o si se lo acuerdan. Y el barrio pobre parece Puerto Madero, ¿no? O sea, tiene una plaza que parece una plaza de Puerto Madero. ¿Sí? Y de hecho dice, ¿no? Michael Moore dice, y si es que los canadienses viven mejor que... La otra vez estaba dando esta clase y había un pariente, un canadiense, y dice que Canadá ya no es lo mismo. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Dudo que sea como Argentina, ¿no? Que sea como Estados Unidos. Pero se ve el punto, ¿no? ¿Por qué esto es interesante? Porque a veces, cuando no se o sea, para uno aceptar esta contrastación, está otorgando una hipótesis auxiliar que es necesaria porque se entiende, ¿no? Si vos no decís que la pobreza se puede medir a través del desempleo, sencillamente esta consecuencia observacional no tiene nada que ver con la hipótesis original. ¿Sí? Y por el hecho de no explicitarla, la concedes. ¿Sí? Muchas veces explicitar el conocimiento presupuesto, hacer ese trabajo filosófico, lo que hace es que se saque a la luz conocimiento que estás otorgando sin pensarlo. ¿Se entiende? ¿Punto? ¿Están de acuerdo? Pero este es más loco todavía. Este ejemplo a mí me parece mucho más interesante todavía, que es la idea de que la causa es la fractura de la unidad familiar o la fractura familiar. ¿Se acuerdan que pasa eso rápido en un momento? Y la contrastación dice, en Reino Unido hay más divorcios que en Estados Unidos, por lo tanto la tasa de mortalidad tiene que ser mayor. Acá pasa algo parecido. ¿Cuál es la hipótesis auxiliar que estás presuponiendo acá? Asociar Exacto. la ¿Sí? unidad Es familiar al decir, matrimonio. que vos podés medir la salud de la familia a partir de la cantidad de divorcios. Y esto es interesante, porque yo les decía, Michael Moore está a la izquierda de Estados Unidos. ¿Sí? Para refutar que la fractura familiar es la causa del incremento en la tasa de homicidios, otorga algo con lo cual debe estar muy poco cómodo, que es pensar que la familia está peor en un lugar en donde hay muchos divorcios. ¿Me siguen? Porque eso es una hipótesis de la derecha. Sí, también tienen que ver con preconceptos culturales. Exacto. ¿Sí? Con algo que él científicamente en realidad no está justamente explicitando. Exacto. O sea, lo que está haciendo Michael Moore acá es jugar el juego del enemigo. No sé si me entienden, ¿no? Que es, en tu enfoque, el divorcio es básicamente la muestra de que la familia está poco sana. ¿Se entiende, no? Porque yo diría que el divorcio por ahí es lo que hace que esté sana la familia. Sí, ¿no? es lo mismo O sea, que cuando, por ejemplo, hay, no sé, estudios donde te dicen, bueno, 80% de los encuestados tal y tal cosa. Bueno, y capaz que 80% eran 8 de 10 personas. O sea, como, pero es lo mismo que decir, nada, eso como que siempre se encuentran maneras de justificar ciertos, entre comillas, conocimientos en su contexto y ahí es donde, bueno, el contexto de las ciencias tiene que empezar a tomar cada vez más relevancia. Sí, pero además, o sea, volviendo a lo otro que dijiste, ¿sí? Es, a ver, espera, que Martín está diciendo algo, esperen. Dice, de hecho, la derecha norteamericana dice que la familia está en peligro por la ausencia del hombre en la casa. Claro, esta es la idea que está presupuesta. Pero la pregunta es, ¿por qué Michael Moore acá hace esto? Que es meterse en el enfoque del otro para refutarlo. Para que no lo corran después a él. Pero además porque es algo que dijiste vos, Martina, que es
que esto no es un enfoque propio. ¿Sí? Cuando vos estabas discutiendo pobreza, desempleo, todos esos conceptos son conceptos con los que estás cómodo. Vos podés estar en desacuerdo con que vos puedas medir la pobreza a través del desempleo, pero no tenés problema con el concepto de desempleo. ¿Se entiende, no? Son los conceptos con los que vos pensás la sociedad. Sin embargo, ¿ustedes están cómodos con la idea de fractura familiar? Y seguramente no, porque están estudiando ciencias sociales y saben que la idea de que la unidad familiar es algo que hay que mantener, ¿no? Con papá, mamá, hijos, y que eso puede estar sano o puede estar enfermo, básicamente pertenecen a un mundo que no es el científico. Un antropólogo, un científico social, sencillamente no se toma en serio el concepto de fractura familiar. Y tampoco se lo toma Michael Moore. Entonces, ¿qué es lo que hace? Infiere una consecuencia observacional de ese otro enfoque para refutarlo en sus propios términos. ¿Sí? Pero nunca aceptaría la hipótesis de que un país en donde hay muchos divorcios es un país que la familia está rota. Eso es algo que sostendrá, no sé, un católico del Opus Dei, no sé. ¿Se entiende el punto? Perdón, no se mezclen con la cuestión política, ¿no? Lo que estoy queriendo señalar el punto, usándolo de ejemplo. Y esto para mí muestra la falencia más grande del método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo es un método que te permite revisar creencias, hipótesis. Y a veces uno quiere ir más profundo que eso. Uno quiere revisar los propios conceptos que se utilizan en un área. ¿Sí? Vos no querés refutar esta hipótesis solamente. No querés refutar la hipótesis de que los homicidios tienen que ver con que la familia no está sana, sino que querés rechazar como antropólogo o como científico social la misma noción de fractura familiar o de familia sana que se utilizaba antes. ¿Sí? No es que te molesta esta hipótesis porque es falsa, como te pasaba con la de que se puede medir el desempleo por la pobreza. Te molesta porque rechazás los conceptos que utiliza esa hipótesis. ¿Sí? Y esto es quizás lo más interesante que vamos a ver en la materia, que es lo que señala Kuhn. ¿Sí? Hasta el siglo XX nadie se había frenado a pensar que la revisión de hipótesis era diferente a la revisión del marco conceptual. ¿Sí? Revisar el marco conceptual es una tarea mucho más compleja y mucho más profunda que rechazar una hipótesis. Y el método hipotético deductivo no te permite revisar el marco conceptual. Tiene algún rol en la revisión del marco conceptual, pero si vos tenés que explicar qué ocurrió en la historia de la ciencia, se queda corto el método hipotético deductivo. Porque cada tanto, ¿qué pasa? Hay revoluciones científicas que no es que revisan hipótesis, no es que revisan solo qué cosa gira alrededor de qué, ¿no? Si los planetas alrededor del Sol o el Sol, o todos los planetas alrededor de la Tierra, sino que revisa el mismo concepto de planeta. O sea, cuando Copérnico dice planeta, está diciendo algo diferente a cuando Ptolomeo dice planeta. O sea, está revisando conceptos. Las revoluciones científicas revisan marcos conceptuales. ¿Sí? Y ahí el método hipotético deductivo se queda corto. ¿Sí? Tienen que pasar más cosas que la mera revisión de hipótesis. ¿Sí? Se los menciono por primera vez, lo vamos a ver más adelante. ¿Me siguieron igual? ¿Me entendieron? Más o menos. Esta parte la verdad es que la entiendo más, pero bueno, porque tiene que ver con conceptos, más con cuestiones de contexto, que creo que es lo más afina, por lo menos lo que nosotros estudiamos. La primera parte me cuesta un poco más, pero creo que nada, de seguir avanzando también después con las prácticas y todo. Sí. No van a tener problemas, van a ver. Más recuerden que el parcial, o sea, que nosotros no tenemos recuperatorio, porque la idea es que el parcial que me entreguen lo van a poder revisar, si está mal, ¿sí? Así que, nada, es algo que trabajar para que salga, ¿sí?
Pero la clase que viene vamos a dedicarnos a hacer ejercicios. Estoy llegando al tope de... La clase que viene vamos a ver ejercicios de análisis de contrastación, pero bueno, hoy quería charlar un poco de qué pasa con el método hipotético deductivo y cuáles son los límites del método hipotético deductivo. ¿Sí? Y el punto que me interesa señalar es que si uno mira la historia de la ciencia y la reconstruye solo con el método hipotético deductivo, se pierde de algo que es súper fundamental, que es cuando uno revisa cosas más profundas que hipótesis. ¿Sí? Y eso pasa en todas las revoluciones científicas. Y el que propuso el lenguaje, o sea, no es el que descubrió este fenómeno, porque de hecho en el siglo XX hay mucha gente que lo está diciendo a la vez, pero el que propuso el lenguaje más efectivo para hablar acerca del cambio de marco conceptual es Kuhn. ¿Qué dijo Kuhn para hablar del marco conceptual? Dijo cambio de paradigma. Y eso es el modo en el cual hablamos de eso en la vida cotidiana. Tipo, podés escucharlo en el noticiero diciendo el cambio de técnico, de director de fútbol es un cambio de paradigma. O sea, es impresionante la fuerza que tuvo el texto de Kuhn para proporcionar lenguaje para hablar de esa temática. ¿Sí? Es curioso también, porque la verdad que habla sobre historia de la física. Y eso es lo que más les va a gustar de la materia, leer Kuhn, seguramente. Bueno, dejamos acá, entonces nos vemos el martes para hacer ejercicios. Yo ahora subo el cuadernillo para que lo empiecen a leer y para que empiecen a ver de qué tratan los ejercicios. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, buen fin de semana. Buenísimo, gracias. Muchas gracias y